Chicos y chicas, tenemos que hablar muy seriamente porque Kishimoto e Ikemoto han cumplido una propuesta, y ahora entenderéis por qué, con el personaje de Kawaki en la obra de Boruto. ¿Os acordáis de esa entrevista que hicieron que dijeron que iba a tener un buen desarrollo dentro de poco, hace un año a lo mejor, en el 2024? Pues efectivamente, después de este cierre de arco de Tsunagakure que hemos tenido en el manga de Blue Vortex, la verdad que ha sido un arco con un desarrollo tanto para Sarada y Kawaki. Y no me cabe duda y afirmaría que Kawaki ahora mismo, al menos para mí, es uno de los mejores personajes actuales del manga de Boruto. En el primer arco, creo que todo se centró mucho en Boruto, y el hecho de hacer que Kawaki se quedase atrás respecto a los demás propuso un escenario muy bueno. Escenario que después se acabaría aprovechando para que en este segundo arco de Tsunagakure haya terminado de brillar por completo. Si hay que destacar a dos personajes de este arco, sin duda, para mí son especialmente Sarada y él, tanto por el poder que han mostrado y porque se nota que Ikemoto ha querido centrarse especialmente en ellos y en desarrollar su poder y su mentalidad. Pero en específico me llama mucho más la atención el cambio que ha tenido Kawaki, por el hecho de que ha sido totalmente coherente con lo que propuso desde el principio, y por ello, antes de nada, me gustaría recapitular brevemente cómo ha sido el desarrollo de Kawaki hasta llegar a este punto. Kawaki es un chico que incluso diría que tuvo una de las peores infancias que recuerdo, incluso tomando en cuenta la obra de Naruto. Un personaje que vivía con su padre, un ex ninja alcohólico que lo maltrataba y lo hacía salir desde pequeño a la calle a ganar algo de dinero que él acababa gastando en bebida. La verdad que vivió unas condiciones muy pobres y siempre tuvo la mirada como muy vacía, y durante su niñez se dio cuenta de lo malvadas que incluso podían llegar a ser las personas que te mostraban su confianza. Y por si no era suficiente, aparece Jigen buscando niños para experimentar con ellos e implantarles el karma, y le ofreció al padre una gran cantidad de dinero por él. Kawaki se sintió desesperado, tanto que le suplicaba a su padre que trabajaría más y le conseguiría más bebida, pero que por favor que le dejase seguir viviendo con él. Es que de narrar esto se me ponen los pelos de punta. Con Jigen, Kawaki sufrió todavía más, sometiéndolo a un entrenamiento que le hacía hasta terminar vomitando a veces, le pegaba y le ordenaba en todo momento, y todo por convertirlo en su recipiente para resucitar con el karma. Es decir, que Kawaki tuvo una vida horrible e iba a acabar muriendo sin valor alguno. O sea que ya partimos de la base de que alguien que ha pasado por todo esto no puedes esperarte que esté completamente cuerdo. Siempre ha sido alguien desconfiado y de hecho me recuerda a los perros que son abandonados en la calle y luego cuando alguien trata de recogerlos se ponen ultra agresivos porque tienen miedo y desconfianza absoluta a las personas. Y sin ir más lejos, Kawaki vivió todo eso también porque después de que el equipo de Boruto lo encontrase, finalmente Naruto se quiso hacer cargo de él. Al principio eso fue algo difícil porque los maltratos de Jigen hicieron que fuese una persona al principio complicada de llevar, pero todos conocemos a nuestro querido Naruto y ese apego seguro que muestra hacia las personas es lo que siempre provocó cambios en ella. Esos lazos y los vínculos que se forman a través del chakra terminaron calando en el alma de Kawaki y eso le hizo darse cuenta de que no estaba realmente vacío, y eso es algo que revivió dentro de él en parte gracias a Naruto. Pero no solo hizo vínculos con él, sino también con Boruto, quien al principio, a pesar de que no quería aceptar, terminaron creando un lazo de hermandad incluso sin ser de sangre. Aunque no fueran de la misma familia, ellos se entendían el uno al otro mutuamente porque los dos pasaban por lo mismo, el sufrimiento que conlleva el karma y la presión y dificultad que eso supone. Fue esa marca compartida la que, en parte, permitió que ambos se acercasen más el uno al otro, y aunque todo parecía bueno dentro del clan Uzumaki, había algo que mantenía muy intranquilo a Kawaki porque los Otsutsuki y Kode empezaban a suponer una amenaza para la vida de Naruto. Esa persona que le cambió la vida y por la que desarrolló un apego muy emocional se encontraba en peligro de muerte. Gracias a Boruto y Sasuke, junto a ellos logró vencer a su primera amenaza, Ishiki, pero los peligros no desaparecían porque Kode querría vengarse tomando la voluntad de este y añadiendo a Naruto a la lista de personas a las que eliminar. Como los enemigos seguían siendo un problema y Kawaki ya no poseía el karma, se sentía muy impotente en su necesidad por seguir protegiendo a Naruto. Todo esto lo que causó es que
Kawaki acabase poco a poco volviéndose cada vez más oscuro, hasta el punto en el que Momoshiki se manifestó e intentó cargarse a Naruto delante de él. Eso provocó que Kawaki, tras obtener el karma de nuevo gracias a Amado, pelease contra Boruto, quien estaba siendo en ese momento poseído por una de las amenazas a la vida de Naruto. Cuando Boruto recuperó el control, este hizo un sacrificio y le pidió a quien consideraba un hermano que terminase con su vida ahí mismo y delante de Naruto. En este punto, Kawaki no es que se hubiese convertido en alguien malvado, a mi parecer, sino que él es esa clase de persona que terminó desarrollando cierta dependencia muy fuerte hacia esa figura que le devolvió las ganas de vivir y significó una luz en su oscuridad. Para Kawaki esta situación fue muy dura porque tuvo que tomar el papel que casi nadie aceptaría, porque sabes que si matas al hijo de esa persona que te lo dio todo, probablemente después esa persona te acabe odiando, pero él incluso estaba dispuesto a aceptar ese odio y cargar con todo con tal de que el mundo en el que el séptimo sigue vivo siga existiendo. Kawaki no se imagina un mundo en el que él viva sin Naruto, porque esa carencia afectiva de su infancia y esa falta de amor incondicional que tuvo lo hicieron pasar de ser un niño maltratado, herido y afectado a alguien vacío, a una persona que tras sentir lo contrario lo acabó convirtiendo lo que al principio era dependencia en una obsesión por protegerlo. Esto provoca que esa dependencia, originada por el apego sano de Naruto hacia él, se convierta en una necesidad absoluta que lo haga temer perderlo más que cualquier otra cosa. Incluso es tan fuerte esa obsesión que transforma su identidad en torno a ese propósito. Quien al principio fue salvado por Naruto acabó convirtiéndose en querer ser su salvador a toda costa, incluso si eso le lleva a realizar actos extremos como matar a su hijo, el cual es una amenaza, y hacer todo lo que sea para mantenerlo con vida. Todo esto lo que sugiere es, a mi parecer, un miedo absoluto de Kawaki de perder esa única fuente de amor incondicional y estabilidad. Esa dependencia tóxica provoca una rotura de ese equilibrio y además del vínculo entre hermanos por parte de Kawaki. En el arco final, Kawaki entra en crisis porque trata de volver a matar a Boruto después de que este fuese salvado por Momoshiki, y aquí es cuando decide ir en contra de su propia familia que le había acogido y de las intenciones de Naruto para eliminar a su hijo. Manipula la realidad con Eida para que toda la villa vaya en contra de Boruto y termina provocando su exilio de Konoha, alterando por completo el rumbo de la historia. En este punto a Kawaki ya le da igual todo y está más convencido que nunca de que Boruto tiene que ser eliminado. De hecho, llega tan lejos con este pensamiento que en Blue Vortex él mismo sabe que es también una amenaza para Naruto y que hasta él tiene que desaparecer de su vida. O sea, imagínate dónde llega su obsesión por protegerlo, que no solo se sobrepone al propio Naruto privándolo de libertad, incluso su propia vida. Ese apego posesivo cambió a un sacrificio extremo por la obsesión de protegerlo. Y sí, hablo de sacrificio porque él mismo le dijo a Amado que lo convirtiese en un monstruo todavía más que los enemigos actuales y que utilizase todo lo que fuese para llegar a ese punto, incluso superarlo. Estamos ante una persona que es consciente de cómo su trauma, su dependencia, le ha llevado hasta esto, pero Kawaki no muestra dudas, porque lo refuerza todavía más con más determinación. Y es curioso porque Boruto, lejos de guardarle rencor, siendo el completo perjudicado de todo esto, aplica la misma mentalidad que Naruto y quiere que ambos se reconcilien. Por eso el papel que toma Kawaki me parece uno de los más difíciles y uno de los que más juego le está dando a la trama, porque es un personaje digno de análisis, que se desarrolla en base a lo que quiere ser y que, aunque no lo parezca, su pasado es muy clave para entender cómo llegó hasta este punto y cómo se abandonó tanto a sí mismo, porque una persona que no ha recibido amor y sin amor propio, cuando recibe el amor de otra persona puede cambiarle la vida para bien, pero también puede pasar que se aferre a él de una forma muy peligrosa. Y al final la conclusión de todo esto, al menos para mí, es que la obsesión termina llevándote a perderlo todo, y esto también es algo que pudimos ver en Naruto, cuando Sasuke se obsesionó con la venganza y Naruto finalmente logró hacer que recondujese sus emociones enfrentándose a él. El odio de Sasuke incluso podría ser hasta algo más racional que esto, por el hecho de querer aplicar justicia a su manera, pero Kawaki al final actúa desde el miedo interior de vivir en un mundo sin Naruto, y eso le hace aún más impredecible. Aquí no hay ideología, solo una decisión personal llevada al extremo y la representación de cómo una dosis de amor, o la falta de este, puede llevarte a destruirlo todo. Y el peligro real es que, al menos el odio,
sí que puede llegar a tener límites porque imagínate que logras vengarte de aquello que te lo ha causado, el odio al final termina. Pero un amor obsesivo puede no tener límites, puede no tener final. Y el objetivo de su personaje, al menos para mí, es mostrarnos cómo el amor puede en ocasiones ser una gran debilidad que, mal gestionada, se puede convertir en un sentimiento peligroso. Y a mí me gustaría que vosotros me digáis qué es lo que opináis de Kawaki, porque estoy seguro de que tenéis opiniones variadas y es un personaje que al final da mucho juego y seguro que habréis pensado si lo que hace es correcto, si no, os habréis planteado lo mismo, un dilema moral en el que tú, si fueses él, ¿qué harías? Este personaje, aunque no sea mi favorito, es uno de ellos, porque al final a mí me encantan estos personajes que puedes analizar constantemente y al final es que es totalmente digno de análisis psicológico. Puto Kawaki, En fin, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.